Buenos días a todas y a todos. Para mí, para la Comisión Nacional de Riego, es un agrado estar acá presente y quisiera partir con un principio básico que nosotros nos hemos impuesto como Comisión Nacional de Riego, que es estar en todas las instancias donde se discuten estos temas, independiente de quienes participen, independiente de quienes las organicen, porque creemos que el tema del agua lo tenemos que solucionar entre todos. Somos todos parte de este país y también somos todos beneficiados o afectados por la gestión del recurso hídrico. Así que primero una invitación también a que todos nos creamos el cuento de que debemos ser partícipes de las soluciones. Así que por eso doblemente feliz de estar acá. Bueno, trataré de ser breve porque creo que lo más interesante va a ser el panel de exposición. Y quisiera dar algunos principios de lo que nosotros tenemos como CNR, de lo que queremos desarrollar en estos 4 años. Y el profesor Donoso me ayudó porque dio todos los números, así que yo no voy a dar ninguno. No voy a dar ningún número, pero se entiende que el contexto es compartido. Y eso lo compartimos hace mucho rato los que estamos insertos en el mundo del agua, y es bien sorprendente que el tiempo sigue pasando y no hemos tomado, quizás nosotros, no hemos tomado las acciones necesarias en concordancia con la gravedad del problema, ¿cierto? Bueno, yo les quisiera comentar, como todos ustedes saben, y como bien lo dijo el profesor Donoso, hoy estamos en una etapa donde nos enfrentamos a distintas crisis o desafíos muy importantes. El primero, evidentemente, y que nos involucra a nosotros, y el motivo de esta actividad, es la crisis climática. Es importante decir también que el cambio climático no es probablemente este. Hay mucha gente que a mí me comenta, bueno, llegó el cambio climático, esto es. No, es dinámico, ¿cierto, profesor? Y el cambio climático va a seguir evolucionando, y lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a anticiparnos, a prever en el escenario incluso más dramático que se pueda dar para poder nosotros adaptarnos al clima, y el clima no se va a adaptar a nosotros. Entonces, bueno, tenemos la crisis climática que en el caso de riego se ve reflejada en la escasez hídrica y en los desafíos importantes que los agricultores y agricultoras del país tienen que enfrentar año a año para poder cultivar, para poder cosechar, ¿cierto? Desafíos alimentarios importantes, consecuencia de ello. Este año nosotros lo hemos sufrido en forma mucho más evidente con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero es un desafío alimentario que venimos enfrentando hace mucho tiempo, donde uno de los principales desafíos que también tenemos nosotros como gobierno es poder proveer de alimentos a la población, y también alimentos de calidad y a un precio justo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el desafío de poder, con la gestión del riego, poder asegurar de que la población chilena se alimente bien y controlar el costo de la vida. Con respecto a la crisis social que nosotros vivimos, parto por hacernos cargo nosotros. Se ha producido en los últimos años, en las últimas décadas, una tensión con respecto a la confianza en la institucionalidad, ¿cierto? En cómo nosotros solucionamos de manera efectiva los problemas de las personas, cómo nosotros abordamos la inequidad, en este caso en el campo, la inequidad entre pequeños, medianos y grandes agricultores, entre hombres y mujeres, y también el lugar que tienen los pueblos indígenas en la política pública. Y eso ha provocado también que existan tensiones socioambientales en el campo chileno, de los cuales la misma Comisión Nacional de Riego ha sido parte. Nosotros, históricamente, hemos tenido una visión muy de infraestructura de la gestión del riego, y quizás hemos dejado de lado, tanto el mundo privado como el mundo público, las tensiones sociales, los efectos colaterales, las externalidades que le llaman, que se producen en el campo chileno. Hoy tenemos comunidades rurales mucho más empoderadas que antes, con mucho más conocimiento de sus derechos, que nos sienta a nosotros a subir el estándar de nuestra política pública, considerar con mayor convicción los estándares ambientales, considerar con mayor convicción la participación más allá de los regantes, sino de las comunidades que viven en el campo. No todos riegan, hay gente que vive del campo y sufre los efectos
del desarrollo de la infraestructura o del mal uso del agua, ¿cierto? Hoy en Chile eso es una realidad que no podemos ocultar y que tenemos que enfrentar. Entonces, yo me hago la pregunta, parto por mí, pero también se la proyecto a ustedes, es qué rol tenemos todos nosotros, qué rol nos cabe en este contexto, cuáles son las exigencias que este contexto nos trae, nos hace a nosotros pensar para luego actuar y abordarlo de manera directa. Yo tengo la impresión que muchas veces nosotros parece un tema tabú que no hablamos de la crisis social porque parece que vamos a hablar mucho de la política contingente, ¿cierto? Pero estamos hablando de temas estructurales que nos tenemos que hacer cargo. El problema del agua, la gestión de cuenca es un problema multidimensional y si no lo abordamos desde esa perspectiva no lo vamos a solucionar. Entonces, nosotros como CNR creemos que sí tenemos un rol importante en este contexto y un rol que probablemente tiene matices con respecto al rol que históricamente ha tenido la Comisión Nacional de Riego en el desarrollo de la agricultura en el país. La Comisión Nacional de Riego ha tenido un rol importante en el desarrollo de la agricultura del país, ha colaborado, ha sido activo en la modernización del campo chileno, en el desarrollo de la tecnología, la tecnificación, ¿cierto? El revestimiento de las obras de acumulación y de conducción y también en el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. Pero hoy tenemos que cambiar probablemente el foco o el principio del cual estamos haciendo esta gestión. Ya probablemente no es para maximizar la superficie de riego del país, sino es para adaptarnos al cambio climático, para nosotros gestionar de mejor forma el agua con un concepto de eficiencia hídrica más que de maximización. Nosotros hoy día tenemos que asumir que la gestión del riego es una gestión para adaptarse al cambio climático, para adaptarse a la sequía. Entonces, eso cambia mucho cómo nosotros nos relacionamos con las comunidades, cómo nosotros percibimos los embalses, ¿cierto? Cómo percibimos la obra multipropósito o la obra de desalinización y la relación con los actores, con los gremios, con los pequeños agricultores, con los pueblos indígenas, con las cooperativas, por ejemplo. Es otro tipo de relación en donde nosotros creemos que nos ayuda a ponernos todos del mismo lado. Todos nosotros nos vemos afectados por el cambio climático, entonces si nos damos cuenta que ese es nuestro objetivo, adaptarnos, poder combatir el cambio climático, bueno, estamos del mismo lado. Con respecto a los desafíos alimentarios, bueno, por ahí lo comentó el profesor también, el riego, lo que genera la política pública, la Comisión Nacional de Riego, del INDAP, del Ministerio de Obras Públicas, probablemente a veces ha estado desenfocado en el sentido que pensamos que el objetivo de nosotros es construir obras. El objetivo de la Comisión Nacional de Riego, del gobierno, del Estado, es mejorar la calidad de vida de los agricultores. ¿Por qué? Porque también los agricultores desarrollan una actividad económica que es la agricultura, y el riego es parte de la agricultura, y el riego es imprescindible para la producción de alimentos. Escuchaba el otro día a unos equipos de Llanza que me contaban que desde que empezaron a regar bien los cultivos, la productividad aumentó el doble por hectárea. Escuchaba casos de Israel, de Australia, que aumentan por 3, por 4, dependiendo de los rubros, la productividad por hectárea, cuando se riega bien. Incluso cuando se riega mal, no es tan buena la productividad, es cuando se riega bien. Ni hablar cuando no hay riego. Entonces, el riego es un insumo para la actividad económica y el efecto multiplicador es tremendo. Entonces, tenemos que también ver ese lado de la gestión del agua. La gestión del agua sirve para reactivar la economía, además de alimentar a la población. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa mirada de focalizar en qué rubros también es importante tener un impulso adicional al que tenemos hoy en día. La Comisión Nacional de Riego hoy día, en su instrumento de focalización, el más conocido de todos, que es la ley de riego, hoy tiene una perspectiva que ha tenido un avance importante en el términos de descentralización, de la regionalización, del tipo de concursos especializados. Hoy tenemos en el calendario del año más de 43 concursos de distintos tipos y para distintos tipos de agricultores. Pero creemos que es importante tener un foco también en los cultivos, en trabajar con gremios, con las cooperativas de ciertos rubros, de poder ayudar a producir alimentos que el país necesita. Entonces, una parte de la gestión nacional también va a estar centrada en ello.
Y con respecto a la crisis social, bueno, esto, estar en todas las mesas, en todas las instancias, convocar. Hoy en un tiempo donde yo creo que estamos todos poco tensos, ¿cierto? Bueno, yo creo que la tensión también se quita cuando nos sentamos todos en la mesa a compartir nuestras visiones. Que tengamos 1, 2, 3, 4 puntos de encuentro y con eso podamos avanzar, ya es mucho más de lo que podríamos hacer solo enfrentándonos o separando las posturas simplemente. Yo los invito a eso nuevamente. Ser parte de las soluciones, la participación ciudadana. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros como CNR hemos identificado, tal como yo les comentaba, que nosotros hemos sido quizá en muchos casos causantes de problemas socioambientales, como gobierno, como Estado, en las décadas. También nosotros creemos que es importante nosotros abordar posibles tensiones sociales en los territorios de manera temprana. Hoy hay mucha participación ciudadana en los procesos, en el desarrollo de la infraestructura, pero no mucho antes de prevenir ciertos problemas por el desarrollo de infraestructura. Entonces eso es muy importante en la política pública. La CNR, por supuesto, tiene un rol importante en la reducción de la inequidad social, ¿cierto? Entonces también y el Estado tiene un deber tremendo en apoyar la mayor equidad, ¿ya? Con los tipos de agricultores, pero también con las mujeres y los hombres. Nosotros tenemos hoy un concurso de la ley de riego, un concurso inédito también, que es un concurso para mujeres agricultoras, y ha sido muy simbólico porque ha visibilizado que la mujer es importante en el campo. Hoy es un primer avance. Esperemos que posteriormente eso se traduzca en un impacto en el desarrollo de la mujer en el campo, pero ya es un punto que ya no está invisibilizada la mujer dentro de otro grupo. La mujer es un personaje que tiene características propias. Bueno, algunos temas que quisiera pasar más rápido, pero es importante destacar que estos desafíos, estas crisis que yo le menciono, nosotros tenemos que generar acciones concretas, ¿cierto? Nosotros no podemos quedarnos solo en el discurso, en los principios, y algunas acciones concretas, que estas son las que nosotros estamos abordando en el corto plazo y con algunas perspectivas también al mediano y largo plazo. La política del agua también tiene que ser mirada en largo plazo porque hay fenómenos que son de largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la crisis climática, nosotros tenemos que trabajar por el desarrollo sustentable, por cierto que sí, ese es nuestro norte. Nosotros vamos a ingresar en indicaciones a la ley de riego en esta perspectiva, que se transforme en un instrumento de adaptación al cambio climático y que aborde las brechas sociales, las tensiones que impiden que en el campo exista un desarrollo rural justo y sustentable. Eso es lo que nosotros pretendemos, que todos los actores del campo chileno puedan desarrollarse de manera justa y sustentable. Y para todos los actores del campo chileno hay cabida. ¿Cómo? Bueno, es distinto las posibilidades que tiene el pequeño agricultor y el mediano que el grande, y abordaremos los instrumentos de política en base a esas características. Modificando los manuales instructivos, ¿cierto?, en esa función, en esa misma dirección, desarrollando estudios para evaluar la reutilización de agua, por ejemplo, el uso de aguas grises, ¿cierto? Tiene ciertas limitantes para los tipos de cultivo, pero no ha sido abordado como corresponde desde el sector público. Hoy con el Ministerio de Salud y con los distintos servicios del Ministerio de Agricultura estamos trabajando para poder desarrollar una política de reutilización de aguas para el riego, con todas las precauciones que tengamos que colocar en los instructivos, en los instrumentos legales. Bueno, y promoviendo la gestión integrada de cuencas. Voy a referir un poquito a la gestión integrada más adelante, pero decir que para el presidente Gabriel Boric este es un tema trascendental y que nosotros somos 6 ministerios hoy día que estamos trabajando en la gestión integrada, en una propuesta para la gestión integrada de Cuenca, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, con una visión de Cuenca. A veces hablamos de gestión integrada de Cuenca, pero cuando llegamos a las mesas, a las instancias, bueno, son regionales. Bueno, ahí ahora tiene que coincidir lo que decimos con lo que hacemos. Para enfrentarle los desafíos alimentarios, bueno, trabajaremos por la seguridad alimentaria. Varios de ustedes son parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que hemos hecho un trabajo bien serio. Ahora en este mes vamos a entregar un primer informe de cierto acuerdo y la segunda etapa de la comisión
vamos a tener la posibilidad de acordar medidas concretas. ¿Mm? Para todo debería ser un imperativo tener la capacidad de tener esa seguridad alimentaria y también la soberanía, y quiero ser claro en esto, soberanía alimentaria no entendida como autarquía, sino una mayor capacidad de nosotros hacernos cargo de nuestra población. Hemos trabajado un montón con don Cristian Allende, hemos conversado, lleguemos a un punto, a un entendimiento de qué queremos como soberanía alimentaria, entendiendo que en nuestro país es un país que está abierto al comercio internacional. Nosotros no estamos en contra de ello, ni de la exportación ni de importaciones, sino que también fomentemos los rubros tradicionales chilenos, los pequeños agricultores, los medianos agricultores, que son los que abastecen al consumo interno también. Entonces, en ese sentido nosotros entendemos la soberanía. Fortaleciendo el trabajo de la agricultura familiar campesina, como les decía, y los agricultores medianos, siendo parte del Plan de Seguridad Alimentaria, que es el marco en donde se maneja la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, y ejecutando planes de fortalecimiento de comunidades de agua. En general, nosotros como Comisión Nacional de Riego desarrollamos planes para capacitar y fortalecer todas las organizaciones de usuarios. Y eso va a seguir siendo así. Yo aquí pongo el foco en un grupo particular de organizaciones de usuarios de agua, que son las comunidades de agua, que son las que organizacionalmente siempre son más precarias. También hay pequeños agricultores en su mayor proporción. Entonces, es un punto donde nosotros tenemos que fortalecer, porque no basta con solo desarrollar las obras. Los agricultores tienen que aprender a regar. Y eso es algo que nosotros como CNR tenemos muy claro. No sirve el mejor sistema de telemetría o el mejor sistema de riego tecnificado si el agricultor igual lo va a ocupar todo el día. Si los canales no tienen reglas para la operación entre su usuario. Entonces, en eso tenemos que trabajar fuertemente para que el uso del agua sea eficiente. No solo que exista el marco, la inversión. En cuanto a la crisis social, bueno, el concurso especial de mujeres que les comentaba, concursos especiales para pueblo originario, el programa especial de pequeña agricultura y un banco de proyectos. Nosotros estamos trabajando fuertemente en hacer alianzas con INDAP, con el Ministerio de Obras Públicas, para generar un banco de proyectos, una demanda de proyectos para proyectos individuales y también asociativos de pequeños agricultores, que nos permita aumentar el aporte de la Comisión Nacional de Riego en la pequeña agricultura, sin dejar de lado los pequeños y sobre todo las organizaciones de usuarios. La CNR, a diferencia de los otros servicios del agro que tengan licencia del agua, nosotros tenemos que ver la perspectiva de la organización, del uso comunitario. Y ahí hay un punto importante: en las organizaciones están todos, están los chicos, los medianos y los grandes. ¿Por qué? Porque esas obras se consideran como un bien común en el fondo. Entonces es importante que aquí se quede muy claro, y esto yo quiero que se les quede grabado, de que nosotros vamos a trabajar con todos en las organizaciones de usuarios de agua, porque son todos importantes. Si falla uno, sea grande, pequeño o mediano, el uso del agua va a ser ineficiente en ese canal, en ese embalse. Entonces tenemos que propiciar el trabajo en conjunto, el entendimiento también entre las partes. Participación temprana, como les comentaba, el reforzamiento de ampliación de las oficinas regionales. La Comisión Nacional de Riego está presente en 8 regiones del país, no en todas. Entonces es un desafío para nosotros en nuestra programación para el año 2023 hemos peleado bastante por tener una mayor presencia de oficinas, y es también porque en nuestras evaluaciones, de la percepción de los agricultores sobre la gestión de la Comisión Nacional de Riego, es muy clara la diferencia, la percepción de la cercanía de la CNR con los agricultores, donde hay y donde no hay oficinas regionales. La evaluación es mucho más baja donde no estamos presentes. Entonces, bueno, parece que los servicios públicos, parece que el Estado es importante que esté con los agricultores, que esté en terreno. Entonces, bueno, hay que hacerlo carne, ¿cierto? Para hablar un poco más de la gestión más de Cuenca más en general. Nosotros somos parte del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, que fue mandatado por el presidente Boric a todos estos ministerios, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, y tenemos varios objetivos muy importantes que creemos que tienen que ser muy bien ejecutados en el corto, mediano y largo plazo. El primero, bueno, formalizar el Comité Interministerial, ¿cierto?
de transición hídrica justa, que sea una instancia reconocible en donde nosotros tengamos una dinámica de trabajo entre los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia. Bueno, el Ministerio de Ciencias tiene mucho que decir en el desarrollo de la innovación, de las tecnologías. Ya estamos trabajando con ello en el Fondo de Innovación, con el Ministerio de Obras Públicas también, el Ministerio de Energía, por cierto, por las obras multipropósito. ¿Cómo compatibilizamos en la política de embalses el uso de parte del agua para energía? O cómo en la política, en las obras de riego, bueno, cómo insertamos con mayor fuerza el uso de energía eólica o solar para el desarrollo de sistemas autónomos. Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, que ayer un asesor del Ministerio de Obras Públicas me hablaba que éramos sus primos. Los socios, le dije yo, no, lo dije que no éramos tan cercanos, pero sí que teníamos una alianza. El Ministerio de Minería, en el norte de Chile, ¿cierto? Todo el tema de desalinización, que es muy importante, cómo la minería se relaciona con los agricultores en el norte de Chile. Hoy, si nosotros pensáramos que queremos desarrollar un proyecto de desalinización en San Pedro Atacama, en el Putre o en el Valle de Azapa incluso, bueno, es muy difícil para la agricultura costear eso. Pero veamos cómo nos va en alianzas con las mineras, cómo logramos ese nexo también con otros actores que están fuera de la agricultura. Yo creo que hay mucho margen y es un momento en donde creo que tenemos que canalizar este momento histórico que estamos viviendo en algo positivo, en generar nuevas alianzas, nuevos tratos con todos los actores. Proponer y utilizar las acciones, ¿cierto? Las metas, para finalmente desembocar en consejos de cuenca. Consejos de cuenca que están conformados por usuarios de agua y por no usuarios de agua, por los gobiernos regionales. Nosotros incluso hemos llegado más allá y a los gobernadores regionales le hemos hecho una propuesta en donde los consejos regionales decidan quién los preside. Y ahí hay un debate interesante con los gobiernos regionales, porque también ellos están viviendo la descentralización del país, también reposiciona los actores en la región. Entonces el gobierno regional también en esto está participando activamente en configurar cómo van a funcionar los consejos de cuenca. Entonces, esto es muy relevante. Yo creo que tenemos que, todos nosotros, ser partícipes de esto, seguir la pista de cómo evoluciona, porque yo creo que es el intento gubernamental más grande hasta hoy de tratar el agua de manera integral, con todos sus actores. Quisiera hacerme cargo de algunas menciones a propósito del tema de los embalses, ¿ya? Y por ahí vi a Federico Razzoris, que el otro día publicó una columna al respecto. Creo que lo primero es seguir siendo coherente. El contexto climático e hídrico debe verse reflejado en la política de embalse. Hasta hoy, tanto en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Obras Públicas, que son los que nos encargamos de la política de embalse, además del Ministerio de Medio Ambiente en el plano de la evaluación ambiental, no integramos necesariamente el cambio climático en el estudio de los embalses. En términos bien concretos, la estadística con la cual se desarrollan los estudios de embalses, cuando se proyectan a los 30 años siguientes, se replican. Bueno, nosotros estamos trabajando en el Consejo Ministro de la Comisión Nacional de Riego en cambiar la metodología y con el Ministerio de Seguridad Social integrar las variables de cambio climático en el contexto de la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, donde nos obliga a nosotros a considerar el cambio climático como variable de política pública. Entonces nosotros vamos a tener que integrar el cambio climático en la evaluación de proyectos y en la evaluación de embalses. Eso es clave. Es clave porque nos va a ayudar a determinar con mayor precisión qué obras necesitamos y vamos a poder reevaluar si es que nosotros vamos a considerar los embalses solo en base a la rentabilidad económica. Y aquí viene el punto: nosotros tenemos que repriorizar, rediseñar y reevaluar la política de embalse, integrar el cambio climático como una variable de decisión, integrar las zonas que han sido más azotadas por la escasez hídrica como decisión, la vocación productiva de esas zonas, el nivel de pobreza,
no solo la rentabilidad económica social, que evidentemente los que nos hemos dedicado a esto sabemos que integra parte de esas componentes, pero las hace, tal como el rol de la mujer en el campo que le decía anteriormente, las hace invisibles. Nosotros tenemos que integrarlo con mayor peso, esas variables, para decir cuáles son las obras que necesitamos, una nueva política. Entonces, nosotros estamos en el Consejo de Ministros y tenemos la perspectiva de a fin de año tener una propuesta concreta a los ministros para una nueva política de embalses grandes, medianos y pequeños, con una... que usted me hace ya de nuevo. Lo que pasa es que el trabajo, el trabajo es técnico también. Hay inercias de décadas en esto. Hay inercias de décadas. No es fácil poner de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Agricultura. No es fácil decir que la rentabilidad social no es tan relevante hoy día cuando tenemos un problema más importante que lo estamos viendo. Hay zonas que están secas en el país. Entonces, no es un trabajo sencillo, pero tiene que desembocar en una nueva priorización de obra, y esto es muy importante. Yo creo que es muy importante. Las expectativas y la duración del ciclo de vida. Yo creo que aquí hay una diferencia que nosotros hemos conversado bastante. Las grandes obras debieran tener el mismo ciclo de vida en la tramitación de la política pública que las medianas y las pequeñas. Evidentemente no. Hoy sí las tienen lo mismo. Las obras grandes y las medianas, por ejemplo, pensando en un embalse de 5 millones de metros cúbicos, tiene que pasar las mismas etapas que un embalse grande. Se demora la misma cantidad de años. Entonces, eso para nosotros es inadmisible. Tiene que haber un proceso, y aquí yo por eso mencionaba a Federico, en donde nosotros, evidentemente, van a haber cuencas del país que requieren obras grandes, pero donde se requieran medianas, las soluciones deberían llegar antes, porque tienen mayor facilidad constructiva, probablemente tenemos más capacidad como Estado de poder abordar la discrepancia o los conflictos sociales que hay ahí, porque son obras que son más chicas. Entonces, debiéramos poder abordarlas de mejor forma. Y las obras pequeñas, que ni siquiera las puse acá, bueno, eso con mayor razón. Entonces tenemos que generar mecanismos de tramitación distintos para acortar los tiempos. ¿Por qué? Porque las expectativas son proporcionales al tamaño de la obra. Los grandes embalses generan grandes expectativas. El caso de Punilla, del embalse de Nueva Punilla. Grandes expectativas y con el tiempo grandes decepciones. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y poder generar políticas públicas efectivas, dado obras complejas, pero que podemos diferenciar. No puede ser todo igual. Entonces, yo estoy de acuerdo que deberíamos potenciar con mayor fuerza las obras medianas, pero en el sentido de que no tengan el mismo camino que las obras grandes, que tengan un camino más rápido. Y eso no significa pasar por alto la expectativa de las comunidades o de los procesos de evaluación ambiental, sino generar mecanismos más ágiles. Entonces, yo creo que en eso, yo creo que estamos en total sintonía todos los actores. Dos diapositivas para hablar brevemente de la modificación a la ley de fomento al riego, ¿ya? Que es el mecanismo del Estado principal para el fomento a la inversión privada en riego y drenaje. Nosotros tenemos tres grandes instrumentos, yo podría decir, para el desarrollo del riego. Dentro del Ministerio de Agricultura, la ley de fomento al riego y los programas de riego de INDAP. Y en el caso macro de las obras del Estado, tenemos la ley 1123, que nosotros compartimos la etapa entre CNR y el Ministerio de Obras Públicas. Pero este es el instrumento de fomento a la inversión privada. Nosotros, voy a ser redundante acá, pero nosotros, ya que hablamos de adaptación al cambio climático, de la crisis, de los desafíos alimentarios y de las crisis sociales, bueno, este instrumento, por cierto, que tiene que reflejar eso. Entonces nosotros pensamos que el aspecto de incrementar la superficie regada tiene que ser puesto en el contexto de la adaptación al cambio climático. Es nosotros poder hacer un uso más eficiente del agua para riego en el contexto de cambio climático. Entonces, ¿se incrementará la superficie regada según lo histórico? Yo creo que no.
Yo tengo mis dudas, en algunos lugares sí, en algunos lugares no, pero lo más importante, el foco más importante es que nosotros podamos adaptarnos a la poca agua que hay, una política de riego para la escasez. Algunos temas que tienen relación con lo mismo. Nosotros considerar el instrumento como una adaptación al cambio climático, considerar la conservación ecosistémica y el desarrollo rural inclusivo. Nosotros en muchos casos de la ley de riego hoy día consideramos a nivel reglamentario algunas disposiciones que nosotros vamos a ensalzar al nivel legal. Por ejemplo, más posibilidades de tipo de tenencia de la tierra que puedan postular, posibilidades a la innovación. Es muy raro que nosotros tengamos un instrumento que es muy poderoso en el campo, para la inversión en el campo chileno, que no considere la innovación como un foco. Que nosotros podamos atacar emergencias de forma más ágil con la ley de riego también. Entonces, tienen que estar esos conceptos involucrados. Aumentar la focalización de la ley de riego en pequeña, mediana agricultura y las organizaciones. Pequeña y mediana agricultura y los proyectos intrapediales individuales y las organizaciones y los proyectos extrapediales. Y le insisto, la organización con todos. E incorporar mayores estándares ambientales a los proyectos en el sentido de que hoy estamos en un contexto que requiere que estemos a la altura de los desafíos. Por ejemplo, algunas regulaciones a la bonificación de los cultivos en riego en ladera, restricciones a la bonificación de proyectos en zonas donde existan sistemas sanitarios rurales. Ese tipo que parece, cuando yo lo converso con la gente, de sentido común, pero no estaban. Entonces deben estar incorporadas esas y consideraciones con respecto al considerar también una visión de planificación del riego también en los proyectos extrapediales. Muchas veces se postula por tramos muy pequeños en las canalizaciones, pero a veces el plan es mucho más grande. Nosotros lo que pretendemos es tener en consideración ese proyecto grande para poder también tener una mayor perspectiva territorial de la política de riego. Bueno, le agradezco mucho el tiempo y muchas gracias.